Bienvenidos a Poncho Morado Podcast. Lo prometido es deuda. Después de una fila de caballeros que dieron unos programas maravillosos, yo prometí no una, sino dos increíbles damas que me acompañan. Bienvenida en calidad de invitadas a Rosemary Quesada, más conocida como The Voice de Poncho Morado, y con ella Guadalupe Casas Novas, ambas fotógrafas, artistas y nuestras invitadas de lujo en esta Semana Mayor. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por la invitación a este podcast. Estamos muy contentas de hablar de nuestro bebé, de Rosemary y mío, en nuestra primer proyecto editorial juntas. Así es. Rosemary, tenía mucho tiempo tú sin venir por aquí. Pero cada vez que vengo me siento en mi casa. Gracias, Angélica, porque me caes atrás. No, y además eso me conviene porque la chica tiene un gran público y además recién me acabo de enterar que Guadalupe es hermanita de padre y madre de nuestro querido Augusto Casanova, pasado compañero de labores tanto de Rosemary como mí. Por favor, Guadalupe, dale un abrazo bien apretado a don Augusto. Se lo daré, gracias. Un gran supervisor, motivador y además una persona que ayuda mucho a la comunidad y eso lo valoramos mucho. Y es la única familia que yo conozco que nacieron con el gen de genio. Son todos genios. Bueno, por lo que voy viendo en lo que nos convoca, creo, y lo que ya conozco de don Augusto, creo que Rosemary no exagera. Hoy nos vamos a dedicar a conversar sobre arte fotográfico. Hace tiempo que no hacíamos un episodio sobre fotografía. De hecho, solamente hemos hecho uno con nuestro querido amigo Roger Sayas cuando vimos el álbum de fotos publicado por Paul McCartney, pero ya hacía tiempo que hacía falta, además, hacerlo con fotógrafos y objetivos y temas dominicanos. Y el tema que nos convoca es esta obra que han publicado Rosemary y Guadalupe, denominada El Bestiario Dominicano. Vamos a dejar que sea la propia Guadalupe y luego Rosemary que nos cuenten sobre su motivación y el contenido que vamos a disfrutar. Bueno, sí, este proyecto que puedo decir que fue increíblemente divertido de hacer, nació en una peña o en unos desayunos que tenemos los domingos con nuestro amigo Timo Pimentel, que es artista. Un poco mentor, ¿no? Y guía espiritual y además un tremendo artista que un día de estos Rosemary y Guadalupe me lo van a traer, lo cual sería un inmenso honor. Por supuesto que sí. Él le encantaría venir. Timo tiene una exposición ahora importante, el 24 de abril. O sea que me imagino que podemos traer a Timo un día de estos. Será un honor, un verdadero honor. Bueno, Timo y el arquitecto Cristian Martínez Villanueva, conocido también como Crismar. Don Cristian también y también muy notable. Muy notable. Don Cristian, por decir algo pequeño de él, es el creador de la Plaza de la Bandera, ese maravilloso diseño que todas las empresas, todos los periódicos no se cansan de utilizar esa imagen de ese arco. Bueno, pues Don Cristian es el diseñador de la Plaza de las Banderas. Tenemos esos dos tremendos artistas, dos tremendas personas que, bueno, nos juntamos los domingos y juntos a ellos empezamos a desarrollar esa idea. Desde el principio queríamos hacerlo con inteligencia artificial. Rosemary tiene amplia experiencia porque ella hizo la primera exposición realizada totalmente con inteligencia artificial en la Alianza Francesa. Rosemary puede hablarle más de esa exposición que fue muy importante, sobre todo por el acompañamiento de charlas y conversaciones que hicieron sobre la inteligencia artificial y sus alcances, tanto como legalmente se manejan, o sea, sus aspectos legales, como en los diferentes programas que utilizaron. Creo que Rosemary puede desarrollar un poco mejor que yo eso de la inteligencia artificial, que es toda una experta. Nada, como dice Guada, el Bestiario Dominicano surge de conversaciones de amigos de un domingo, ¿verdad?
Y utilizar la inteligencia artificial sigue siendo para mí una forma de explorar con la tecnología, que por mi día a día estoy muy conectada y muy de cerca a la tecnología, sin perder el tema de crear a través de usarla como un medio para crear. Nunca, porque me lo pregunta todo el mundo, se va a comparar con tú tener una cámara en la mano, hacer el clic y estar viviendo una experiencia en primera fila. Eso no se compara para nada. Sin embargo, es una herramienta que nos da muchísimas oportunidades de hacer cosas que a veces no podemos hacer porque resultaría una producción un poco compleja. Sobre todo en este caso del bestiario dominicano, Guadalupe y yo siempre hemos sido admiradoras de Iván Tovar. Claro. Que lo sospeché desde un principio. Que tiene un magnífico bestiario para los no dominicanos que no nos escuchan. Exactamente. Iván Tovar es un dominicano representante a escala internacional del surrealismo y él tiene pues toda una zoología de bestias que compartiremos en este programa. Es imperdible en YouTube porque van a disfrutar de las imágenes de las obras de Rosemary y Guadalupe, como los comentarios que hacemos, por ejemplo, ahora del bestiario de Iván Tovar. Continúa, Rosemary. Así es, Iván Tovar tiene un bestiario maravilloso, no solamente por las imágenes que él dibuja, sino también por los escritos y cómo él describe cada uno de esos personajes. Pues así mismo nos pasó con Bestiario Dominicano, que en una conversación de esa decimos, pero nosotros tenemos nuestras propias bestias. Lo que pasa es que no le tenemos una cara a esas bestias que han sido inventadas por el ingenio del dominicano, por la picardía, por los burlones que resultamos de cuando en vez, en buena lid, y a esos híbridos, que son casi todos, no le teníamos esa cara. Y un día en esa conversación, luego llego yo y les muestro, miren, esto es lo que acabo de hacer. Y comenzamos a trabajar en esta serie de personajes y definirlos y poder comenzar a investigar y llamar gente y preguntar y ver si esas definiciones que dábamos de estos personajes eran reales. Y lo son. Y el trabajo no solamente es enjundioso en cuanto a lo artístico, sino a la investigación que hay de fondo de carácter sociológico, psicosocial, y sobre todo divertido, como son las cosas de los dominicanos. En su prólogo, Guadalupe comenta: el bestiario es un concepto que se refiere a las colecciones de textos e ilustraciones de animales, ya sean reales o fantásticos, que se elaboraban desde la Edad Media. El término tiene su origen en la palabra bestiarios. Los dominicanos, y ahora le preguntaré un poco más en persona, dice Guadalupe, tenemos una forma particular y arraigada de referirnos a las personas a través de apodos con alusión a nombres de animales. Estas designaciones suelen originarse de características físicas distintas o de comportamientos habituales observados en diversos entornos sociales, como el vecindario, el trabajo, la escuela y la universidad. Guadalupe, el catálogo que usted ha hecho es fascinante. No hay una página que no provoque una sonrisa, porque son personajes que conocemos y queremos. Y debo decir que con esa, como dice Rosemary, con esa picardía dominicana, que a veces es un poquito subida de tono, pero siempre está aunada de cariño. ¿Cómo fueron descubriendo, cómo fueron armando este catálogo? Bueno, en primer lugar, siempre en nuestras tertulias domingueras, siempre estamos haciendo cuentos, historias, siempre. Ese tigre es un león, por referirnos, ¿qué te puedo decir? Alguien que es bueno reparando lavadoras, un ejemplo. O un buen electricista, es un caballo, que no lo tenemos, por cierto, porque este libro promete una segunda edición. Seguro que sí. O sea, inmediatamente lo pensamos, también pensamos en que hay que seguirlo. Pues en esas conversaciones empezaron a surgir estos personajes. O sea, el tigre león, o el grillo. Esos son que quizá muchos jóvenes utilizan otras referencias, pero eso es lo que se usa en todos los vecindarios y barrios de la capital.
y por qué no en Santiago y en el Cibao. Algo muy importante es que sí tratamos de no volverlo ofensivo. Siempre Rosemary, sobre todo, como ella en su profesión, es muy cuidadosa con eso. Tratar de no utilizar palabras en las descripciones que fueran ofensivas, aunque en sí mismo algunos son insultos, pero son insultos, por decir algo, muy graciosos. Y son muy, parte de muy la visuales. idiosincrasia, Correcto. y ya forman parte de nuestro imaginario. Y claro, ustedes fueron honestas en levantar la expresión que ya estaba ahí. Ustedes lo que le Claro. dieron fue forma artística. Exacto. Entonces, la inteligencia artificial es la herramienta ideal para poder llevar a materializar esa imagen que ya estaba descrita en las palabras. O sea, eso está en las palabras comunes dominicanas. Todo eso el bacalao, o el culebro, o el palomo, esos son palabras comunes utilizadas por todos los dominicanos, y por qué no en muchos países latinoamericanos que tienen todas su origen en el idioma castellano, en el español. Tenemos que irnos también que en España existen parecidísimos, quizá con significados un poco diferentes, pero siguen teniendo en todos los países del mundo inclusive sus expresiones, refiriéndose siempre a animales. Por ejemplo, cuando una persona es muy resbalosa, me dicen mis hermanos, le dicen el pescado, porque es o la anguila, o sea, en muchos países del mundo tienen diferentes maneras, utilizando animales, ya sean terrestres, aves, no importa, para referirse a características que son de las personas en su comportamiento, o en lo que hacen, o su aspecto personal. Y bueno, nosotros lo único que hicimos fue tomar eso y volverle una imagen. Sí, inventariaron fotográficamente. Correcto. Y han hecho un trabajo serio y además muy luminoso. Así Rosemary, es. yo sé que tú eres un amante de la cultura mexicana, que te vas con tu cámara con frecuencia a Ciudad de México y a pueblos mágicos a disfrutar del colorido, de la estructura, las diferentes estructuras, de los sabores, la gastronomía. Te motiva mucho, y me pregunto si parte de la inspiración que recibiste fue ver esas figuras mexicanas que son mitad un animal y mitad otro. Me refiero a los alejibres. Cuéntame un poco si por ahí hubo algo de inspiración. Hay mucho colorido en esta obra, pero naturalmente en el caso de ustedes usaron elementos que aluden a los colores y las tonalidades de nuestro trópico. Ciertamente, muchas cosas me inspiran. México, con esta diversidad y esta riqueza cultural, es maravilloso con eso. Yo soy amante de los alebrijes, me equivoco cada rato. En casa tengo alejibres puesto porque me encuentro eso como una figura mística fascinante. Yo también tengo los míos, que me regalaron mis amigos. Yo quiero uno, yo quiero tener uno. Entonces, también en Perú, en el Cusco, también hay algunos elementos también híbridos, en este caso con humanos, que quieren mostrar al cóndor y a estos animales que también, serpientes, que para ellos son místicos completamente. En el caso del bestiario dominicano, hablábamos de que quisimos más que nada rescatar unos personajes que ya existen. Rescatar estos híbridos que ya existen en el diario dominicano, en nuestro lenguaje, y ponerles una imagen. Cuidamos mucho del tema bullying o del tema de herir sensibilidades, que, como dice Guada, cuando nos referimos a un palomo, una cotorra, porque habla mucho una persona, lo que hacemos es hacer comparaciones con referencias a una persona. No necesariamente significa un bullying o que están dichos
por insultar, no necesariamente. Muchas veces se den el todo relajo. depende del uso, pero Exacto. tiene un valor porque ya está en la cultura. Y Así de es. hecho, algunos de eso, y Don Timo seguro nos podría educar sobre eso, algunos de esos apodos ya tienen hasta por lo menos 4 generaciones, porque lo usaban los abuelitos como lo usan nuestros más pequeños. Y sería interesante en algunos casos incluso encontrar el origen, pero sin más, señores, vamos a repasar página por página, quizá no nos da tiempo a todo, pero por favor, si lo oyen primero, lo van a oír por Spotify el domingo de Resurrección, que es cuando saldrá este programa en Spotify, pueden inmediatamente adquirir la obra. ¿Donde la pueden adquirir? Bueno, estamos trabajando para subir vía, para que lo puedan comprar vía Amazon Muy o bien. en lulu.com, en esas páginas. Pero por el momento directamente con nosotros, nosotros le pedimos aquí a las autoras, o sea, con mucho gusto nos ponemos a la orden, o con las propias Rosemary y Guadalupe, que ustedes también tendrán datos de sus cuentas en Instagram, que es arroba Ros Quesada, y Guadalupe. y G. Casas Novas, 1960. Muy bien. Hablemos, Guadalupe, del palomo. ¿Quién Del no conoce al palomo. palomo dominicano? Me interesa que me digas de estos modelos, porque son personas físicas que modelan para ustedes y luego entonces en una especie de postproducción, ¿no? Entonces viene su alma de palomo. Bueno, debo decir que no se usaron personas físicas. Ajá. Todo es no. una Pues mira, me producción. engañaron. Yo pensaba que Ah. eran personas Así físicas. es. A ver, cuéntame tú. Las Guadalupe. herramientas de inteligencia artificial son maravillosas. O sea, te crean una persona. Y hace unos cuantos años el problema estaba en las manos, que no sabía interpretar las manos. Pero eso es algo del pasado. Porque si podemos, cuando vemos las imágenes que estamos presentando en el libro, dominan muy bien las manos. O sea, no hay problema por ahí. Ujú. Inclusive en los videos, que tenemos también un video que es fantástico, por cierto. Que Rosemary y Guadalupe han tenido la cortesía de compartirme algunas imágenes incluidas, y luego hablaremos también de eso, de la exposición que tuvieron para presentar estos retratos. Pero cuéntame un poco, Guadalupe, de las características de este personaje. Del personaje del palomo. Siempre está callado y en tono y el tono de su voz grave. Aunque serio, por dentro está riendo. Siempre anda pepillito, camina con flow, me encantan las descripciones, pero es incapaz de girarle a la mujer que le gusta. Ay, por eso es un palomo, el pobre. Siempre usa, todos alguna vez hemos sido palomos. Quizás Rosemary no, porque Rosemary es linda de que nació. Pero, y Guadalupe seguro no fue, pero yo fui paloma hasta el otro día. Siempre usa ropa cara y de marca, bueno, porque hay que ayudarse. ¿Usted qué dice, Guadalupe, de esa Sí, descripción? ¿Cómo fueron armando la descripción de cada Siempre personaje? con mucha ayuda externa. También hay muchos libros que, aunque no lo reúnen específicamente, pero sí tenemos muchos sociólogos dominicanos, muchos autores. Se nota. Han manejado, han escrito sobre ese tema, sobre los sobrenombres. Hay cuentos estamos hablando desde Juan Bosch. O sea, ahí empiezan a referirse de cómo el campesino va refiriéndose. O sea que eso no es nada nuevo, no es del momento actual, contemporáneo, sino que ya es algo que los dominicanos venimos utilizando. Por ejemplo, en San Pedro de Macorís, el cangrejo es el símbolo de San Pedro de Macorís. Y ellos le dicen a las personas, tú eres como el cangrejo, caminas para atrás, para una persona que no progresa, sino que va echando para atrás. O, por ejemplo, el mismo palomo. Cuando yo era joven, habían 2 referencias. Un palomo era un muchacho tímido, el más tímido del grupo, que quería, pero muy tímido, que quería acercarse a la muchacha que le gustaba o a una mente ahí, pero no se atrevía. Entonces los otros le ponían, tú lo que un palomo, generalmente el más jovencito del grupo, el más inexperto.
O también que no lo utilizamos acá en el libro por encontrarlo ya ofensivo, le decían palomos a los huelepegan, que eran los niños que se endrogaban oliendo. Sí, cierto. Ese nombre llegó incluso a la prensa. Pero nosotros preferimos no recoger ahí de nuevo vamos ese pasaje tan doloroso para nosotros socialmente. Ahí tratamos de no referirnos a ninguno de esos comentarios semejantes o esa referencia, sino manejarlo ya más bien en la manera coloquial de los grupos de muchachos, sobre todo, aunque ahí habían grupos de chicas también, que siempre había una que era más zángana que la otra. Mira, zángana, es que bueno, ahí está el zángano, entonces hablamos de esa manera. O, por ejemplo, a mí siempre, por ejemplo, Gamal Michelén, mi amigo, dijo una vez en una actividad de los críticos de arte, dijo, Guadalupe trabaja como una hormiguita. Sí. O a los hombres le decían un picaflor. Todo eso se va manejando en el lenguaje coloquial dominicano y a veces lo decimos y ni siquiera nos paramos a hacer una imagen visual de cómo sería un hombre picaflor. Bueno, pues eso. Y sobre todo nos damos a entender, y yo llegué más temprano y le dije, déjeme pasar a peinarme eso, porque en el episodio pasado, Jason, cuando yo salga despeinada, dímelo, porque salí como una gallina matada. Correcto. Y de repente yo, pero yo estoy hablando de posibles nuevas páginas para el bestiario. Correctísimo. Rosemary, tuvieron la valentía, digo yo, pero era imposible no incluir al grillo. Es un término despectivo, a nadie quiere que le digan el grillo, pero lo cierto es que está muy arraigado en el argot dominicano. Aquí hay unas características visuales y descriptivas que hacen fe de lo que el término significa. El grillo es una mujer que no pasa desapercibida, porque el grillo es valiente, aunque nadie le esté buscando. No es más como es el animalito, ¿no? Que es insistente, ¿no? Sobre todo que hace mucho ruido. No es la más bonita del lugar, pero tiene una chispa que llama la atención. Fíjense cómo nuestras autoras pues reivindican a los personajes, más que con cualquier rostro. Llama la atención más que cualquier rostro perfecto. Es coquete y aunque a veces anda un poco desaliñada, siempre lleva algo apretado, algo que diga, mírame. Cuéntame un poco, Rosemary, ¿cómo van construyendo? Porque me encanta hasta la ropita. Te voy a compartir para que también puedas usarlo, sobre todo para el YouTube, los videos de estos personajes, porque en el proceso creativo una de las cosas más complejas fue ponerles la personalidad correcta a cada personaje. Sí. Entonces, el grillo, que es uno de mis favoritos, el grillo es maravilloso porque era un insulto, pero mira qué grillo. Pero el grillo, cuando tú lees la descripción y la conoces, te das cuenta de que por más características de desaliñada o que es muy delgada, porque también hacía referencia a una persona muy delgada. Sí, siempre se hace así. Pero el personaje se reivindica. El personaje es maravilloso. Primero, no tiene vergüenza alguna, o sea, no tímida para nada, a diferencia del palomo. Y segundo, dice por ahí una notita que tú la ves así, pero probablemente ha tenido más novios que la bonita del barrio. Entonces ella tiene sus características de ser simpática, de hablar de todo, de meterse en lo que no le importa y caer bien. El grillo cae bien. Recuerdo, seguro ustedes recuerdan también que cuando uno fue a secundaria, en mi caso me acuerdo que fue la profesora Jocelyn Medina que nos dio clase en último año de sociología y nos daba la lección de el rol del grupo. Y cómo efectivamente en los círculos sociales se asumen conductas que se repiten y el folclore le da nombres. Aunque el próximo turno era para Guadalupe, con su permiso, tengo que reservarlo a Rosemary porque ella sabe que yo le digo a ella así.
Rosemary, ¿hace cuántos años yo te digo Boquechivito? Boquechivito? Rosemary, yo la saludo por teléfono. Hola, Boquechivo, ¿cómo tú estás? Porque yo te digo así, dilo ¿tú te acuerdas? Bueno, por la misma característica de Boquechivo. Boquechivo es este personaje que usualmente, que tal vez no habla mucho, observa mucho, y de repente te dice algo, y eso es muy probable que se dé en el futuro, que suceda o que esté sucediendo, y la verdad es que tiene como esa característica de adivina. Esa es la palabra, de adivina. Se describe así en la obra, sus ojos abiertos y siempre atenta a todo alrededor. Su frase favorita, te lo dije. Siempre bien arregladita y contenta, como mi amiga Ross, sonriente, predice todo lo que va a suceder. Rosemary me dijo, a ti te va a pasar tal cosa, y bueno, eso tiene uno como 20 años pasando, o sea que además te da buenos augurios. Siempre está chiva, es la persona que está alerta, ¿no? Y nunca se pierde una actividad, hora santa, misa de muertos, angelito y cumpleaños. Bien, entonces, óyeme, este es muy, muy interesante, y Guadalupe seguro nos contará cómo armaron a el señor Carecigua. Carecigua, bueno, como referencia, yo le envié este libro a una amiga mía, a una crítica de arte importante, y su hija, se lo mandé a través de ella, me dijo, ay, pero a mí me decían cuando yo era joven Carecigua, yo era así mismo. Me dio mucha risa porque yo no le veo la cara de Sigua a ella, pero es una referencia más bien física, la Carecigua. Si vemos las características. Es de ave, ¿no? Sí, una persona que tiene la cara fina, tiene la nariz, o sea, el dominicano encuentra parecidos con todo, o sea, con todo. Y bueno, la Carecigua es una referencia muy, muy física. Si vemos las características, las flechitas y todo, dice, tiene la nariz bastante larga, tiene la cara delgada y los ojos vivos y saltones. O sea, esas son características físicas. O sea, en este personaje nos vamos mucho al físico y no a su personalidad. Por eso al principio se dijo, lo describimos, que a veces se refieren a características puramente físicas y otras veces se refieren a su personalidad, o a veces son mezcla de ambos personajes. Bueno, la descripción está ahí, más o menos es lo mismo que tienen tienen la flechita, por ejemplo, la jabonera. A mí me llegaron a decir de Sigua cuando yo era más joven. O sea, por eso en el libro manejamos ambas cosas. Claro, ambos elementos. Sí, ambos elementos. Dice la obra, y debo destacar que me encantó los fondos, ¿no? Los background de cada uno aluden, en este caso, el ave con colores de bosque, ¿no? Y dice allí, decías. Claro, y ahí tenemos que dar el crédito a nuestro diseñador gráfico, Cuti Reyes, maravilloso, que es Cuti quien Reyes, nos, un abrazo. que es quien nos acompaña, nos ayuda con todos esos elementos y a que la obra final salga con la calidad que nosotros esperamos. Muy alta calidad. Siempre parece estar acechando a las personas, la Carecigua. Siempre se le ve en la jabonera. Bueno, la última vez que viví en jabonera, yo creo que Jorge Blanco era presidente. Eso es para gente muy flaca. Mujer de cara delgada y los ojos vivos y saltones. Sí, esa expresión tan atenta. Cuerpo ágil, se mueve rápido y en un momento le ves en un lado y en otro está, al segundo está en otro. Bueno, aquí hay un don que es también muy popular en nuestro medio, que es el care-mime. Rosemary, cuéntame, Jason nada más se ríe. Jason, tú conoces a toda esa fauna. ¿Quién no? ¿Quién dominicano no conoce al care-mime? Cuéntame, lo Rosa. interesante de este libro es que uno o se encuentra a uno mismo o encuentras a alguien
en él. Y esa fue una de las cosas que también tomamos en cuenta al momento de trabajarlo. El caremime también hace referencia a probablemente algunos temas físicos, sin embargo, es un personaje un poco molesto. Muy molesto. Como el mime. Siempre está ahí. El mime para molesto. los no dominicanos que me escuchan, sobre todo mis amigos mexicanos, es un insecto que hace mucho ruido, es muy diminuto, normalmente molesta de noche cuando uno está durmiendo. Exactamente. Entonces, el mime, además de su característica, habla de esta persona que físicamente pudiera tener una cabeza pequeña y un cuerpo robusto, que se vea más robusto, ¿verdad? Pero es una persona que se mete en lo que no le importa, como el mime. O sea, el que ha andado en un pueblo, en un motor o en un motoconcho y no haya pasado por una nube de mime, sabrá lo molesto que es que se le mete un mime en un ojo. No hay nada que pique más que eso. No hay nada que pique más que eso. Llega a las actividades aunque no lo hayan invitado. Sí. Ay, sí. O sea, es diferente al paracaídas porque te bien molestosito, ¿verdad? Es siempre inoportuno y parece inofensivo, pero de nada arma un lío. Entonces, ese es nuestro caremime. Si te fijas también en el libro, todos los personajes están casi todos vestidos igual, todos están con jeans y camiseta sí, eso blanca. estoy viendo, sí. También fue parte del proceso de que decisión, se vieran también más coherentes visualmente coherentes. Algo también importante es que no queríamos que el vestuario, al menos que fuera algo muy importante, como en algunos personajes, fuera una distracción, sino que usamos un vestuario más simple para que lo importante fuera destacar las características físicas o de su comportamiento de los diferentes personajes. Guadalupe y Rosemary, yo les tengo que decir, aquí hay una riqueza visual tan grande que ustedes tienen que señores, miren esta figura, la Chivita Artejobo. Ay, sí. Se las presento, entonces todos lo conocen en su mente, pero aquí la estamos conociendo físicamente. La Chivita Artejobo. Señores, esto ustedes tienen que animarlo y hacer un cuento con todos estos personajes. La inteligencia artificial abarata los costos en ese sentido, pero claro, el trabajo creativo es muy complejo. Pero, ¿qué me cuentan ustedes de este personaje que sale incluso con su plato en la mano? Ah, sí, de Jobo, de Jobo. De Jobo, sabes que la Chivita Artejobo es una expresión que usamos cuando alguien probablemente se engrandece, pero no es tan grande. En la realidad no es tan grande. Se autoengrandece, pero no es tan grande. ¿Y qué es lo que? No, eso es lo que una Chivita Artejobo. Sí, que está presumiendo de algo más grande de lo que es. El jobo, por ejemplo, la canción de las palmas son más altas y los puercos comen de ellas. Bueno, es parecidísimo. O sea, lo que está comiendo es jobo, porque eso cae en los campos, es muy común y lo comen los puercos. O cualquier animal que quiera picotear eso abajo. Y cuando dicen chivita, o bueno, los chivos literalmente también, lo alimentan con jobo cuando no hay más nada. Y eso es, sí, exactamente, referirse a una persona que se cree más de lo que es en realidad y se mete en asuntos fuera de sus dominios. Y bueno, eso es medio insulto, sí. Tú lo que eres una chivita, jarte jobo. Qué bueno que tú mencionas una canción dominicana, porque el bestiario dominicano está tan arraigado en nuestra tradición que aparecen muchísimas canciones. Claro, el Comején de Wilfrido Valgar, la Madanzagá de Juan Luis Guerra, la Cigüita de Rafael Solano, y así rápidamente vienen a la mente esas, pero hay muchísimas otras, porque sí, hemos estado viviendo muy cerca de la naturaleza. Y ojalá que las generaciones más jóvenes que le ha tocado vivir en apartamentos o en la concentración urbana reencuentren en estas expresiones un poco vuelvan un poco a la naturaleza a través de estos personajes, como por ejemplo el come como un puerco, que bueno, por supuesto está fajado con una pizza. Con una pizza, Sí, está fajado con una pizza. Y el video, es que hay que ver el video. Sí, el video es increíble. Bueno, alguna vez
nuestros padres nos dijeron, nosotros le dijimos a nuestros hijos eso, porque en algún momento nos lo merecimos. En un buffet se sirve de todo lo que encuentra. Su ropa siempre está manchada de grasa o de salsa. Come y habla al mismo tiempo. Ay, santo. Cuando lo invitan, lo primero que pregunta, ¿qué van a brindar? Bueno, sí, hay muchos personajes, sobre todo los dominicanos, que ahora en Semana Santa me imagino que hay muchos que van a comer como un puerco, porque al dominicano le gusta comer. Al dominicano le gusta comer y al dominicano le gusta querer con comida. Sí. Así es. Que te brindo, dime, no sé qué. Sí. Es una tradición dominicana. Una tradición, querer con comida y querer mucho con comida, o sea, dar mucha comida. No hay actividad que no tenga dominicana. Dominicana, no tenga en el campo. Y tiene que sobrar, si sobra está mal. Eso decía mi si mamá. No sobra, falta, si dio está mal, cuánto estuvo que mal. No quedó. Que no mi quedó. mamá se pone histérica. Ay, mi madre, no quedó nada. Y yo, pero, mami, eso, no, siempre tiene que quedar algo, para siempre que no digan que lo hice justo. Sí. Sí, y hay una frase por ahí que dice, bueno, sale más barato vestirlo que alimentarlo. También. Ese es el que come, sobre todo los muchachos que tienen una edad que comen como buquí. Como buquí, ahí va otra expresión. Como buquí, bueno, así mismo va. Bueno, ya Guadalupe hacía referencia al cangrejo, sí, porque es muy de la zona petromacorizana, tu familia es de allá, ¿no? Mi familia es de allá. Sí, y ¿por qué? Porque hay muchos de esos animalitos en esa zona Bueno, había, muy triste, porque, bueno, claro, había muchos, por ejemplo, sí, en Villa del Mar, que era, bueno, sí, cuando uno pasaba en las carreteras, uno... Correcto. Pero de lo que tenemos mucho, por lo menos, si no en el campo, en la ciudad y en las calles, es al pavo real. Sí. Es una especie que no está en vía de extinción, al contrario, en estos tiempos de individualismo y hedonismo está multiplicado. Y ahora con las redes sociales, el pavo real está intenso. Oigan, todos los grupos sociales. O sea, exacto. No es solamente en un grupo social de medios económicos muy altos de tener acceso. No, podemos hablar en todos los vecindarios, en todos los grupos sociales, en la universidad, en el trabajo. Siempre hay un personaje, hembra o varón, pero sobre todo los varones, que es un despliegue y abre así como un pavo real y se exhibe. ¿Por qué no lees la descripción, Rosemary, que está de lo más divertido? Claro que sí, cómo no. El pavo real vive para que lo miren. Usa ropa brillante, perfumes que se sienten antes de que llegue y una actitud estrella, aunque su público sea de 2 personas. Habla alto, interrumpe con conversaciones y se acomoda para que lo vean. Sí. Es básicamente eso, él vive para que lo miren y lo admiren. Claro. Él se encarga de crear su propio personaje. Sí, aquí estoy yo, todo. Ahora tenemos competencia de pavos reales. Sí, ahora hay competencia. Cuéntenme las reacciones que ha tenido el libro y seguimos continuando con el álbum. Cuando hicieron la exposición, por ejemplo, vi unas imágenes lindísimas y ahí fue que le dije, Rosemary, quiero hacer un programa, invita a Guadalupe, será un placer. Cuéntenme de esa actividad, cómo se desarrolló, eso fue si piensan llevarla quizás a otras galerías. En Quinta Dominica ahora está al frente nuestra querida Maggie González, o sea que yo hablo con Maggie, la llevamos para allá. Maggie, tienes que venir a hacer otro programa, o vamos para Quinta Dominica con la fotógrafa y lo hacemos allá. Cuéntanos de la actividad, cuéntenos. Fue muy divertida, ambas. Fue muy divertida. Tú ves el video, ves la gente riéndose, porque fue una actividad muy cercana también. Pudimos compartir con todo el mundo, responder preguntas, comentar sobre estos personajes, y pasó algo muy interesante. Justo la semana en que tú sabes que cualquier coordinación de cualquier evento grande o pequeño toma tiempo, y nosotros teníamos 1 mes y pico trabajando coordinando en eso, pero esa semana aparecen los Terians. Ah, claro. Los Terians aparecieron. Aparecen los Terians. Creo que en el Parque Independencia hicieron ese mismo desorden. día había algo en el Parque Independencia, pero esa semana en las redes sociales aparecen los Terians. Entonces fue un elemento como para disfrutarlo mucho, tanto como disfrutamos hacer este para reírnos, proyecto. porque eso fue increíble. A veces uno no diseña las cosas y suceden
Casualmente, cosas maravillosas como la coincidencia de nuestra puesta en circulación, que debo hacer una parte para decir, no había una exhibición de obras, era un video, porque el mismo concepto es digital. Entiendo. Y queríamos tener, que se presentó y sigue estando en el centro de la imagen, constantemente pasando el video. O sea que se puede visitar en el centro de imagen, la zona colonial, una galería bellísima. Sí, hay un video que cruza. Sí. Ahora en Semana Mayor. El libro que, bueno, se agotó en menos de unos cuantos días. Se agotó totalmente las ediciones, o sea, la cantidad que hicimos. La editora, mencionaste que el diseñador gráfico fue Cuti, pero sí, la edición, todo el trabajo. Lo imprimió Amigo del Hogar. Amigo del Hogar. Por supuesto, la supervisión de Cuti y su esposa, que supervisaron, Sara, toda esta producción del libro físico. Así es. Entonces, sin ánimo de anunciar a todo aquel que tenga un alma y que se identifique con algún animal, aquí tiene toda una serie para seleccionar cosas súper creativas. Sí, si usted va a ser teria, por lo menos se animan a disfrazarse, un pavo real, sea un teria autóctono, claro. Sea un maco con cacatas, sea una vipevela, o sea... Una vipevela o como cualquier otro personaje que estamos describiendo aquí, como la niña, ese es lo más tierno. Aparte de otro personaje que es mi favorito. Habla más que una cotorra. Esa es una belleza. Y normalmente tenemos eso en la infancia, esos niñitos que, ¿y por qué? Mami fui al colegio y no se paran jamás. Sí. Como una cotorrita hablan. Me gustó esa imagen, fue muy tierna. A niños muy precoces, ese habla como una cotorra, que hablan rápido. En los personajes uno siempre encuentra ese personaje que a uno... el que está creando le recuerda a su niñez. Está la cotorra para ese tema. Por ahí anda la pájara pinta de la canción. Estaba la pájara pinta sentada en un verde limón. Me recuerda mucho a mi mamá, que me la cantaba. Mi mamá nos cantaba esa canción también. Yo quiero decirle cuál fue el que más me gustó. No me digas si es el mío. Que yo quiero mucho. El culebro. El culebro. Bueno, ese me da miedo. Y cuando hicimos, que fue un amigo nuestro, que se llama Edgar Sánchez. Videógrafo extraordinario. Y él nos hizo lo que llamamos las animaciones, que ya se hacen en digital, o sea, con un programa de inteligencia artificial. Para el video del Ricardo. Bueno, si ustedes ven esa culebra en la animación, le da miedo. A mí me da terror verlo. Yo, ay, por Dios, me sale un pájaro así. El culebro es terrible en el video. Así como de simpático es la niña cotorrita o la avispa o cualquiera otra. Ese da miedo. A mí me dio miedo este hombre. Ay, por Dios. Es que el culebro tiene su misterio. Por favor, compártanme la descripción que le dieron. Por supuesto, aquí va. El culebro siempre está al borde del pleito. Le gusta el lío, disfruta provocar miedo para ganarse respeto y parece que vive buscando una excusa para discutir. Habla fuerte, se infla el pecho y cuando se quita la camisa mejor correr, el pleito va en serio. Representa esa energía sostenida que confunde miedo con respeto y cree que ganar una pelea es lo mismo que tener poder. Y nada, el culebro. El culebro es un fuerte personaje. Yo he visto culebro en el play. Y si es de tu equipo contrario, es peligroso, pero también culebro se le dice mucho en Dominicana a esas personas que le huyen al compromiso del matrimonio, del noviazgo, como el diablo a la cruz. Lo dice la flechita. Claro. Para mujeres y prestamistas. Siempre es resbaloso. Sí, es un hombre resbaloso, pero en el video, señor, de verdad, yo creo que vamos a tener que pasar el video para que la lo persona... tengo aquí para pasárselo y que lo pueda ver y ver esas personalidades de los personajes, porque es bastante interesante. Sí, porque la animación interpretó la personalidad de los animales. Qué maravilla. Bueno, la gallina mata escobazo. Ahí está, la gallina mata escobazo. Esa está tal cual, una se la imagina como salí yo en el episodio pasado, porque un cabellito se me
se me salió del lugar. Yo creo de eso que tú tienes que hacerme una seña y decir, doña, peínese. yo creo que todas las mujeres hemos pasado, parezco una gallina matar escobazo. Esos son momentos que uno tiene los Porque las cabellos- dominicanas, las caribeñas en general, las latinas, somos presumidas. así. Entonces, Correcto. no queremos salir ni a la sala de nuestra casa si no estamos bien arreglada, arregladitas, bien pero puestas. a veces salimos pero yo parezco una gallina mata escobazo. Exacto, No sí. miramos Esa ¿qué autocrítica. Exacto, Sí, autocrítica. eso es autocrítica y eso siempre me ha parecido también muy gracioso y cada vez que yo la veo yo Dios mío igualita a mí, que a veces salgo como una loca y después yo digo pero ¿y qué es esto? ¿Y qué es lo que? Pero yo estoy horrible, yo parezco una gallina matada de escobazo. Bueno, son muchos y no Sí, queremos muchísimo. mostrarlo todo para que adquieran la obra o vayan a Sí, la pero galería. yo- Pero no puedo dejar de No, mencionar, no. decía Guadalupe. No, que mi personaje favorito Ah, que por anda favor, por sí, ahí. compártanme ¿Dónde que- cada una dónde que está su el personaje personaje? favorito y Míralo Ay, ahí. lo más lindo. monito mojado. Ay, ese es bello. Es una cosa hermosa. Yo lo veo, yo digo, ay, Dios mío, a veces mi mamá, a nosotros, no sé, pero ustedes huelen a monito mojado. Y eso era cuando hacíamos como un desorden, sudábamos Pero es bello. y nos entraba como ese olor extraño de niño, que era como una mezcla ahí de sudor, con mojado y sudado, y eso era tan Bonito tierno. mojado. Monito mojado. Y así con nuestro pelito pegado, así mismo. Y eso es, yo me lo encuentro que Muy bueno, tierno. muy tierno, porque ¿quién ha Sí. sido un bonito mojado? Sobre todo después de una tarde de juego. Una tarde de juego, siendo uno preadolescente, esa etapa de juegos intensos y que uno Todavía sin sudaba. conciencia de que... Sin conciencia amigo, usted de tiene que un nada. bañito. En esa etapa de pre-adolescencia. Que por cierto, qué Ahí. bonito ahora en Semana Mayor que los niños están fuera del colegio y que los parques están llenos de niños jugando bicicleta, patineta, nadie con Así es. juego electrónico. Hay que celebrar que la ciudad, volando Chichigua, está muy disfrutable en esta semana y que los respiro. parques, los espacios públicos están siendo rescatados. Dime, Rosy, el tuyo. ¿Cuál es uno de tus favoritos? Mira. Vamos a hacer un countdown. Ahí está el Mi personaje favorito es La pájara pinta, pero realmente tiene un tema emocional porque mi mamá me cantaba esa canción. De hecho, Ah. cuando lo describimos, comienza tal cual, comienza con esta frase, con esta oración de la canción que dice: estaba la pájara pinta sentada en un verde limón. La pájara pinta es de buena pinta, o sea, alegre y romántica. Se encuentra en cualquier sitio, siempre buscando conversación o compañía. Le gusta coquetear con la vida y parecer eternamente dispuesta a empezar algo nuevo. Entonces, es una de mis favoritas, sobre todo que cuando uno está creando, no es tan sencilla la inteligencia artificial, porque hace de todo, pero hay que mandarla bien. Hay que darle los detalles bien para que saliera esta chica tan bonita, graciosísima, en la misma con actitud. estas pintas. Y en la Y- actitud de una pájara pinta. Claro que sí, y con la actitud. Esa alegría por la vida. Esa alegría por la Ay, vida. quiero hacer Entonces, un paréntesis para, señores, la inteligencia artificial es verdad que es una herramienta increíblemente útil. Sin embargo, es como una receta de cocina. Hay que saber el orden Ujú. exacto Así es. en Muy que bien. le damos las instrucciones. Porque si no sale un tollo. Sale un Bien. tollo. Como en la cocina. Y no solamente eso, tenemos que dominar el lenguaje, vamos a decir, genérico, porque no podemos ponerle modismos dominicanos, a pesar de que hablamos así, no. O sea, para hacer la pájara pinta, yo no puedo decir, amo una pájara pinta. No puede ser, hay que Claro que utilizar un lenguaje en un cierto orden para que interprete correctamente nuestra idea. Eso es el programa de inteligencia artificial. Nos pasó muchísimas veces que le dábamos una descripción y salía un tollo y no había manera de Imagínate. arreglar ese problema. Era borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo. O sea Así que es. hay que dominar el lenguaje Ujú. de ese programa de inteligencia artificial que Rosemary domina muy, muy bien.
Pero sobre todo porque ustedes tienen la expresión artística. Si voy yo y le digo, este es el pato macho, quizás no tengo la habilidad, pero ustedes tienen un ojo educado y además dominio del lenguaje y además sensibilidad social. Ustedes son gente bonita, gente con el corazón bonito. Entonces, por eso sale, señor, mire, este pato macho. El pato macho. Nada que envidiarle Wow. a esos actores de Hollywood. No, nada que Totalmente, envidiarle. totalmente. Entonces yo creo que ahí es que está el trabajo, porque la herramienta existe y quizás otro artista en otro país le sale una expresión diferente, pero ahí es que está el valor de producción que ustedes le dan como gente que porque tiene muchos años bregando con el retrato. Conocen que el retrato tiene sus momentos, sus luces, sus sombras, sus matices y necesitan darle los comandos, pueden darle los comandos a la inteligencia artificial que amerita un trabajo de la categoría de lo que han logrado. Rosemary, tú querías agregar algo, ¿no? Sí, quería agregar que todas estas imágenes fueron creadas con Midjourney y Firefly. Esos fueron los programas de inteligencia, las aplicaciones de inteligencia artificial que utilizamos. Obviamente las versiones avanzadas de esos programas para que no sucediera lo que comentaba Guadalupe, que al inicio la inteligencia artificial confundía los dedos, las manos o hacía alguna deformidad, precisamente por el tema de cómo tú haces ese prompt, ese mandato para la inteligencia artificial. Es una herramienta interesante. Pero más que nada quería comentar para las personas que son artistas o que están explorando, que tienen estos elementos creativos, la importancia de en algún momento hacer un proyecto que tú disfrutes, que no sea un elemento para un cierre de un ciclo o cierre de un problema personal. No siempre estamos creando Excelente desde comentario. Hay que salir a divertirse. Algún día hay que coger la cámara a los colegas fotógrafos y salir con ella a divertirse, porque a cualquier cosa, sin un elemento siempre de una planeación, de una estructura y un tengo que hacer, porque eso coarta mucho. Sí, eso coarta. A veces yo misma tengo proyectos muy serios, o sea, algo con tiempo, con un calendario limitado, ejecución, todo, muy serio, pero hacer este libro fue lo más divertido que yo creo que yo he hecho en mi vida, así como creatividad. El bestiario, eso fue de principio a fin divertido, increíblemente divertido. Y digno, porque, a ver, ustedes dicen... No, un ejercicio que hicimos hasta un poco para como a modo de entremés de sus trabajos fotográficos, digamos, un poquito más profesionales. Pero ¿qué ustedes han hecho aquí? Ustedes han documentado una serie de personajes y de expresiones dominicanas con la palabra, con la descripción y yo no había visto algo como esto antes en la antología de la fotografía dominicana. Por supuesto, la literatura sí, y los estudios sociológicos y demás, se ocupan de estos personajes, pero ustedes lo han traído a la vida. Por eso quiero terminar con quizás el más conocido en República Dominicana, el tigre león. ¿Por qué? Bueno, está el tigre, que hay que explicarle a los otros hispanoparlantes, porque nosotros hablamos de esos animales que ni siquiera son parte de Tiene connotaciones el tigre hasta deportivas, porque tenemos los tigres del Licey. Sí, incluso tiene su propia gramática, porque no es tigre, es tigre. Es un tigre dominicano. Tigre, o sea, el tigre, pero el tigre dominicano. Y bueno, por supuesto lo que tú dices, el más famoso es nuestro, porque es nuestro tigre león. Eso es lo más grande que puede haber en un hombre, en un barrio dominicano. Ese tigre es un león. O el tigre león. Ese puede ser cualquier cosa, pero es lo más grande. El papadiós del vecindario. Tiene que ver con todos y todas. Domina todo ahí. Es como un rey. El rey león. El rey de la selva. Pero con las habilidades y la sagacidad de los tigres. O sea, que imagínense qué combinación más extraordinaria de este señor
que por cierto salió muy apuesto él, con su pelo muy... No, y la actitud en el No, video sí, es una cosa, del ya video. ustedes lo verán porque se lo vamos a compartir. Sí, Da sí. pelo. Da pelo, Está no, dando No, pelo. y este pelo moviéndose ahí en ese video, bueno, es una Una cosa muy cosa. atractiva. Y una de las reacciones que hemos obtenido de todo el mundo que ve el libro, pero te faltó la chivirica, No. te faltó el tigre gallo, te faltó el qué sé yo qué, y O por el- eso no nos cerramos. O el favorito a de seguir mi explorando. el favorito de mi papá, que es el burro con sueño. Un burro con un sueño, entonces por eso nunca La cigüita, descartamos. ajá, La de niña. cigüita. Bueno, está carecigua, Carecigua, sí. pero hay cigüitas. Pero decirle a una niña, usted es una cigüita, es como una Tú niña eres una inquieta, ¿no? cigüita. Claro, cierto. así mismo. Falta mucho. Y el caballo. Al caballo. El caballo El faltó. caballo, el caballo mayor. caballo. El caballo mayor. Es así el caballo mayor. Eso Sí, es. sí, sí. oh, Y el potro. y el toro. El potro, ya por ahí anda el fuerte como un toro. Fuerte como un toro. Y Ese anda por ahí. fíjate, Y el lince, señores. Es un lince. Un lince Ese es un dominicano, lince. porque además tenemos animales que Ah, nunca no. han pisado esta tierra, pero lo tenemos Exactamente. aquí. no, mi mamá era un lince. Un Literal. Los linces cortan en el aire. Y ahí vamos al tema de cuando hablamos de las sensibilidades. Fíjate que no siempre son un insulto. A No, veces no. lo contrario. Es un elogio. Ser tigre es un caballo. Sí. Un tigre caballo. Imagínate, ese tigre es un caballo. O sea, yo le he oído hasta en Entonces, entrevistas de trabajo Totalmente. que se refieren, no, ese Un león, es un es león. un león. Es un león. Este es un libro que hay que dárselo sobre todo a los estudiosos de las ciencias sociales porque ustedes han plasmado la valoración que hace la sociedad. O sea, nada de lo que está aquí, ustedes se lo han inventado. No, ustedes no, lo que han ok. hecho una labor de rescate hermosísima. Rosemary, y para terminar, me gustaría darte las gracias porque me regalaste además del bestiario, tu libro, tu guía del sueño a la galería. Es una obra ilustrada también por Cuti. Cuti Reyes, En claro Cuti, que bueno, sí. tú tienes No, por aquí, Cuti es Cuti. mi papá, él Y por sabe. supuesto, el personaje del cómic es nuestra querida Ro, así de linda como ella es, así mismo Cuti la pintó. Pero además, señora, aquí Rosemary, sé que Guadalupe no me dejará mentir, reúne sus dos capacidades, la profesional y la artística, y es una guía de compromiso del que hace alguna modalidad de arte, también del que la disfruta, pero sobre todo el que hace una actividad muy edificante y sobre todo ir paso a paso. Guadalupe, imagino que lo leíste, ¿no? Claro. Y que comenta tú el libro de tu querida amiga. Sí, bueno. El libro es una respuesta a una necesidad. Y no es la primera, o sea, Rosemary lo que ha hecho es reunir en un libro todo lo que nos cansamos de decir verbalmente a los artistas que quieren hacer una exposición. ¿Y cómo ahí está la solución, inclusive Paso a paso. paso a paso. Y tiene un chivo. Ay, sí tiene un Sí, chivo. tiene un chivo y yo estoy ahí porque yo soy la curadora de Rosemary Claro, y yo tengo- aparezco en alguna parte, no me encuentro ahora mismo. ¿Dónde estoy? Mírenme ahí. Eso soy yo de espalda. Ay, qué linda. Perfecto, igualita así mismo. Y puedo, de verdad, señores, esto es muy útil, increíblemente útil para las personas que nunca han hecho una exposición, pero como dice el título, del sueño a la galería. ¿Cuántas veces en diplomados o en maestría me han preguntado a mí misma, ¿y cómo yo empiezo a preparar mi exposición? No tienen idea. Sí, No tienen idea de cómo hacer una exposición, de qué presentar, qué deben hacer, cómo llegar a la galería, cómo acercarse a una galería. O sea, este libro en particular, es casi un libro de texto. No, casi no. Ciertamente. Es un libro Permíteme. de texto. Así es. El libro que Que en Rosemary, todas las escuelas de arte deberían recomendarlo los profesores como un libro de referencia. Rosemary en su profesión de larga experiencia trabaja mucho con desarrollo de proyectos y entonces ella ha hecho, le comparto algunas ideas del índice que de los 17 capítulos que tiene la obra.
¿por dónde comienzo? El proceso creativo, imprescindibles, conceptualización y desarrollo del proyecto, planificación de exposición, aunque pensado para una exposición, digamos, de arte gráfico, esto sirve para otro tipo de proyectos, me sirvió en lo personal. Tipo, así es. Claro. Planificación de la exposición, producción de las obras, comunicación y difusión, el montaje, apertura de la exposición, visitas guiadas, es decir, son muchos elementos y todos son disfrutables, pero todos deben ser debidamente planificados. Entonces, al final, ella hace un checklist y ¿cómo le llama? El chivo. El chivo. Señores, Así es. qué bien le hemos pasado. Yo espero que ustedes también. Súper Súper bien. chulo. O sea, Ustedes nos además encanta. son fotógrafos profesionales que cuando tengan actividad, yo sé que tienen alguna comunidad lindísima, cuando quieran compartir con nosotros lo que hacen, sé que tienen algunos círculos, me gustaría que aprovecharan y comentaran los que existen ya y cómo los interesados podemos darle seguimiento. Claro que sí, yo creo que a través de nuestras redes, en Sí, Instagram, en vamos Instagram. comunicando todo lo que hacemos. Ujú. Sí. Guadalupe, además de mi compañera de proyectos, también ha sido mi mentora toda la vida, igual que Don Timo, y lamentablemente he aprendido, te digo lamentable porque hay veces que me reseteo y me agoto, que nunca llevamos un solo proyecto a la vez, porque Guadalupe no lo hace así, Don Timo no lo hace así, eso es lo que yo he visto en mi desarrollo como artista, y yo llevo ahora mismo unos 4 proyectos al mismo tiempo. Viene uno, Angélica, espectacular, Sí, señor. relacionado al tema de acoso o abuso digital. Muy bien. Vienen fotografías, vienen imágenes, viene una Objetos. instalación hermosísima, vienen unos objetos que van a apoyar esa exposición. Está en plena producción, ya casi en la parte final, y va a ser muy interesante porque es un tema que aborda una situación que nos ha afectado a todos y ahora mismo está afectando mucho a adolescentes y niños porque vivimos conectados a este aparatito. Esto ya se ha convertido como un órgano, como que tenemos un órgano y sucede a veces en condiciones que uno mismo ni lo ve como tal. Pero nada, de eso vamos a hablar en otro momento, pero es súper interesante. Eso viene por ahí. Nos pueden seguir por las redes, Guadalupe G. Casasnovas en Instagram, @gcasasnovas1960 y la mía, Ros Quesada, ambas en Instagram. Pero además ustedes pertenecen a un colectivo de fotografía. Correcto, sí. Rosemary y yo formamos un colectivo que hemos participado en varios concursos, incluyendo la Bienal Nacional de Artes Visuales, también la Bienal del Centro de la Imagen, el Premio Bienal, el Salón Bienal. Hemos participado juntas en fotoimagen y en varias actividades y en varias exposiciones, como el bestiario. También pertenecemos a F10, que es un grupo de mujeres fotógrafas. Rosemary pertenece a otros grupos también de fotografía. Exacto, el colectivo Gato Pardo. Colectivo Gato Pardo con Aris Dorvil y Edgar Sánchez, precisamente el videógrafo. Con Aris y Edgar. Yo por mi lado también participo en diferentes colectivos. Mi vida se desarrolla en el campo de las artes visuales. Rosemary tiene su vida corporativa y tiene su vida en las artes, ¿verdad? Ya Rosemary saltó de la fotografía, ya está explorando cerámica, instalaciones, etcétera. Yo también, por mi lado, además de mis trabajos editoriales, también soy curadora, museógrafa y crítico de arte, además de escultora y artista en general. Qué maravilla. Entonces tenemos pero siempre Rosemary y yo nos solapamos en el medio, que es nuestro colectivo, y siempre tenemos proyectos en común. Así es. Celebro tanto lo que ustedes comparten con la comunidad, con la sociedad, con nosotros aquí en este espacio. Yo dije que sería, después de todos esos hombres que vinieron aquí, yo dije, yo voy a traer 2 fabulosas mujeres y lo cumplí. Gracias por venir, gracias por
por mostrarnos esas cosas que ustedes tienen por la vida, que lo llevan a estas dimensiones donde su labor artística la ponen a disposición de preocupaciones sociales. También la utilizan para levantar información de valor social, y sobre todo la amistad entre ustedes es una belleza también de disfrutar, de ver y ver la colaboración y la alegría que cada semana los une, con Don Timo y sus otros amigos. De repente me voy ahí como el paracaídas del libro y me aparezco. ¿Cómo era que se llama? ¿Cuál era el paracaídas? Como el Caremime. Llegó con mi Caremime y dije, mucho gusto, yo no tomo fotos, pero vine aquí a curiosear. Cuando tú quieras. Y sobre todo el honor de tener aquí algunos de esos grandes maestros de la fotografía y del arte. Otro día tenemos que hablar de esas otras actividades que hacen, como la escultura en el caso de Guadalupe, la cerámica en el caso de Rosemary. Y no olviden que Rosemary además es actriz Poncho Diva de Poncho Bordado Films. Totalmente. Y cuenta de este podcast. Damas, muchísimas gracias y a ustedes hasta luego.